Hola, hola. Bienvenidos a la sentencia STP 12075 del 31 de julio del 2025, radicado 146949 y magistrada ponente la doctora Miriam Ávila Roldán. En el objeto de la decisión, aquí la Sala resuelve la impugnación presentada por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, Ruth Kirley, Nelson Enrique y Jorge Enrique, contra la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 13 de junio del 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del fiscal quinto especializado de esa ciudad. Dicha acción de tutela fue interpuesta por el mencionado fiscal en contra del auto emitido el 22 de mayo del 2025 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, juzgado que confirmó la decisión adoptada el 30 de marzo del 2025 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de esa misma ciudad. En esa decisión se declararon ilegales varios procedimientos de registro, allanamiento e incautación dentro de una investigación con radicado terminado en 2021-04202. En síntesis, los impugnantes sostienen que, contrario a lo afirmado por el juez de primera instancia, no había lugar a amparar los derechos fundamentales de la Fiscalía, toda vez que no se decidió de fondo sobre la legalización de las diligencias de registro, allanamiento e incautación dentro de las 36 horas siguientes a la primera aprehensión. Por ello, consideran acertada la decisión de la autoridad accionada al declarar la ilegalidad de los registros, allanamientos e incautación de los elementos materiales probatorios. Los hechos se dan el 21 de marzo del 2025, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Guadalupe, Santander, expidió, a solicitud del fiscal quinto especializado de Bucaramanga, 16 órdenes de captura contra personas presuntamente vinculadas con movimientos financieros derivados de la comercialización, transporte y almacenamiento de estupefacientes, en el marco de la investigación con radicado terminado en 2021-04202. Con la finalidad de materializar las órdenes de aprehensión, el 27 de marzo del 2025, el fiscal quinto especializado de Bucaramanga expidió orden de allanamiento y registro a 13 locaciones ubicadas en las ciudades de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, San Vicente de Chucurí, Santander, La Dorada, Caldas, Valledupar, Cesar y en los centros penitenciarios de Tramacúa, Valledupar y Modelo de Bucaramanga. El 28 de marzo del 2025, a las 4 de la mañana, el fiscal quinto especializado de Bucaramanga dio inicio al operativo denominado Los Ahijados. La primera actuación se registró a las 4:15 de la mañana con la notificación de captura de Jorge Enrique y la última a las 10:30 con la aprehensión de Nelson Enrique. Finalizadas las diligencias de captura, registro y allanamiento, el fiscal recibió el último informe de Policía Judicial a las 10:31 de la noche del mismo día. Ya el 29 de marzo del 2025, a las 3:08 de la mañana, el fiscal quinto especializado de Bucaramanga envió desde su correo institucional la solicitud de audiencia de control de legalidad ante el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Bucaramanga. Ante la ausencia de una pronta asignación de un despacho de control de garantías, la solicitud fue reiterada a las 11:39 de la mañana. Finalmente, el asunto fue asignado al Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Bucaramanga, ante el cual el 29 de marzo del 2025, a las 3:10 de la tarde, iniciaron las audiencias de legalización de la orden, del procedimiento y de los resultados de los allanamientos, de las capturas con orden judicial y en flagrancia, así como de la incautación de los elementos hallados durante los registros. Esta diligencia fue suspendida a las 11:33 de la noche de ese mismo día
y se reanudó el 30 de marzo a las 2 de la tarde y concluyó el 1 de abril del 2025 a las 12:33 de la noche con la declaratoria de ilegalidad de las capturas, los allanamientos y la incautación de elementos materiales probatorios. La anterior decisión obedeció a que no se emitió un pronunciamiento de fondo sobre la legalización de las capturas y de las diligencias de registro de allanamiento dentro de las 36 horas siguientes a la primera aprehensión. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición y en subsidio de apelación. Al no accederse a la reposición, se concedió el recurso de apelación. Y mediante decisión del 22 de mayo del 2025, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga confirmó la decisión de primer nivel. Pasemos a los antecedentes procesales relevantes. El fiscal quinto especializado de Bucaramanga presentó acción de tutela contra el auto emitido el 22 de mayo del 2025 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, que confirmó, recordemos, la decisión adoptada el 30 de marzo del 2025 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de esa misma ciudad. El fiscal señaló que con esas decisiones se vulneraron sus derechos fundamentales porque se aplicó de forma rígida y literal el plazo de las 36 horas, sin considerar la complejidad del caso, ni el hecho de que ese fiscal compareció oportunamente ante el juez para solicitar la legalización. Además, criticó que no se haya aplicado el precedente judicial ni el criterio de plazo razonable, lo cual, según él, afectó gravemente el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas. En consecuencia, él solicitó ordenar a los juzgados accionados corregir el error de fondo frente al recurso de apelación y aplicar el precedente judicial correspondiente para continuar con las audiencias correspondientes. El 13 de junio del 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga amparó los derechos fundamentales del accionante. Señaló que las decisiones atacadas vía acción de tutela desconocieron el precedente jurisprudencial en torno a los plazos legales que debe cumplir la Fiscalía para presentar a los aprehendidos ante el juez de control de garantías, así como para lograr la legalización de la orden, los registros, allanamientos y la incautación de elementos materiales probatorios. En primer lugar, respecto a la legalización de las capturas, señaló que, aunque en este caso se superaron las 36 horas para emitir la decisión correspondiente, existía una justificación razonable debido a la complejidad del proceso y a que los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de manera oportuna. En consecuencia, reprochó que las decisiones de primera y segunda instancia no tuvieran en cuenta estos factores. No obstante, no consideró necesario impartir orden alguna en la sentencia de tutela respecto a la revocatoria de la declaratoria de ilegalidad de la aprehensión, dado que los capturados se encontraban en libertad y en caso de requerirse su comparecencia podrían emitirse nuevas órdenes de captura. En segundo lugar, en relación con el término para legalizar los registros, allanamientos e incautaciones, precisó que, conforme al precedente jurisprudencial, no se exige agotar la diligencia dentro de las 36 horas posteriores a la captura, sino que el fiscal debe presentar oportunamente la solicitud ante el juez dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del informe y que la audiencia inicie dentro del término de 36 horas. Indicó que en el presente asunto, el informe fue recibido y radicado dentro del plazo legal y la audiencia se inició antes del vencimiento del término señalado. Por lo tanto, concluyó que existió un error de interpretación por parte del juez de control de garantías.
En consecuencia, amparó los derechos fundamentales del demandante. Se dejaron sin efectos las decisiones que declararon la ilegalidad de los registros, allanamientos e incautaciones y se ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar para que se emita un pronunciamiento de fondo sobre dichas actuaciones. Por lo anterior, notificados del fallo de primera instancia, Ruth Kerley, Nelson Enrique y Jorge Enrique, en calidad de indiciados, presentaron escritos individuales de impugnación, coincidiendo en el motivo de su inconformidad. Alegaron que la decisión interpretó erróneamente el precedente jurisprudencial sobre el término perentorio de 36 horas para legalizar los registros, allanamientos e incautaciones al considerar suficiente la sola puesta a disposición del capturado ante el juez, sin que se adoptara una decisión dentro de ese plazo. Señalaron ellos que no se acreditaron circunstancias excepcionales que justificaran la demora, por lo cual se habría vulnerado el derecho al debido proceso y al control judicial inmediato de no declararse la ilegalidad de dichas actuaciones. Por su parte, el Juzgado 10º Penal del Circuito de Bucaramanga impugnó el fallo de primera instancia al considerar que su decisión no desconoció el precedente jurisprudencial sobre los plazos para realizar el control posterior a órdenes de registro, allanamiento e incautaciones. Este juzgado señaló que el plazo para legalizar las actuaciones es perentorio y comprende tanto la entrega del informe policial como el control judicial, los cuales deben efectuarse dentro de las 36 horas siguientes a la actuación de la Policía Judicial. Además, sostuvo el juzgado que los fallos citados por el tribunal no son aplicables al caso en concreto, pues se basan en hechos diferentes. En consecuencia, concluyó que no se configuró defecto alguno y solicitó revocar la sentencia de tutela de primera instancia. Pasemos a las consideraciones de la Corte y, en principio, su competencia. La Sala es competente para conocer del presente asunto al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 2015, modificado por el Decreto 333 del 2021, toda vez que el ataque involucra, entre otros, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, respecto del cual ostenta la calidad de superior funcional. Centrémonos aquí en el problema jurídico. De acuerdo con los hechos del caso, corresponde a la Sala determinar si, como lo sostuvo el juez de primera instancia, el auto proferido el 22 de mayo del 2025 por el Juzgado 10º Penal del Circuito de Bucaramanga, que confirmó la decisión emitida el 30 de marzo del 2025 por el Juzgado 8º Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad, ese auto sí vulneró los derechos fundamentales del fiscal quinto especializado de Bucaramanga al desconocer el precedente y declarar ilegales los registros, allanamientos e incautaciones dentro de la investigación con radicado terminado en 2021-04202, a pesar de que la solicitud fue presentada y la diligencia se inició dentro del término legal. O si, por el contrario, como lo afirman los impugnantes, no habría lugar a conceder el amparo, dado que la jurisprudencia de la corporación exige que la legalización se solicite y la diligencia finalice dentro de las 36 horas siguientes a la última aprehensión. Para lo anterior, iniciemos puntualizando sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. La Sala ha precisado que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional, de tal forma que su aplicación no puede generar afectaciones a la seguridad jurídica ni a la autonomía funcional de los jueces. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia CC C590 del 2005, expresó que la tutela contra providencias judiciales es excepcionalísima y solo procede cuando se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la acción y otros de carácter específico relacionados con la procedencia del amparo. En relación con los requisitos generales de procedencia, deben acreditarse en su orden los siguientes. Primero, la relevancia constitucional del asunto. Segundo, el agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. Tercero, la inmediatez. Cuarto, que se trate de una irregularidad procesal que tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión cuestionada. Quinto, que se identifiquen razonablemente los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que se hubiese alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la providencia atacada. Y sexto, que no se trate de una tutela contra tutela. Si falta al menos uno de estos requisitos, la solicitud de amparo debe declararse improcedente. En el caso en concreto, se observa que, primero, el asunto sometido a consideración de la Sala tiene relevancia constitucional. Segundo, se trata de una irregularidad sustancial relacionada con el control posterior de legalidad de unas diligencias de captura, registro y allanamiento. Tercero, en el escrito de tutela se identificaron plenamente los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados. Cuarto, no se trata de una tutela contra tutela. Quinto, la parte actora no cuenta con otro medio de defensa toda vez que la decisión estudiada es la que le dio cierre al trámite ordinario. Y sexto, esta se presentó dentro de un término razonable. Por lo anterior, la Sala está habilitada para estudiar los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Ahora sí, pasemos al caso en concreto. Cumplimiento del término legal para solicitar el control de legalidad y desconocimiento del precedente judicial por parte de los jueces accionados. En este caso, examinados los argumentos expuestos en la demanda y en la impugnación, así como las respuestas allegadas por las autoridades accionadas, resulta evidente, tal como lo indicó el juez de primer nivel, que los juzgados accionados se apartaron del precedente fijado por la corporación. Para resolver este asunto, conviene recordar lo dispuesto en los artículos 228 y 237 de la Ley 906 del 2004, relativos al procedimiento de legalización posterior de diligencias como los registros y allanamientos. Artículo 228. La Policía Judicial informará al fiscal los pormenores del operativo dentro del término de la distancia sin sobrepasar las 12 horas siguientes. Artículo 237. Audiencia de control posterior de legalidad. Dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del informe de Policía Judicial, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado. Sobre este punto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 2018, aclaró aspectos clave respecto a los mecanismos de entrega del informe de Policía Judicial y el inicio del conteo del término. Si por cualquier circunstancia es superado el plazo de 12 horas que tiene la Policía Judicial para rendir el informe correspondiente al fiscal, la audiencia de control posterior de legalidad sobre lo actuado deberá adelantarse en todo caso dentro del término máximo de 36 horas luego de finalizada la diligencia investigativa. No obstante, dicha sentencia no precisó si la diligencia judicial de control posterior debía agotarse dentro del término de 36 horas o si bastaba con que el fiscal compareciera oportunamente ante el juez. Esta duda fue resuelta por la Sala de Casación Penal en la providencia con radicado 56358 del 29 de abril del 2020, en los siguientes términos. El término legal allí previsto no está relacionado con el agotamiento efectivo de la diligencia, sino exclusivamente con el deber de la Fiscalía de solicitar la intervención del juez de garantías
para examinar la legalidad del procedimiento efectuado y los resultados obtenidos. La única condición establecida por el legislador está asociada a que, dentro del menor término posible, que no puede exceder el lapso de 24 horas, el fiscal a cargo de la investigación comparezca ante el juez de control de garantías con miras a legalizar el procedimiento efectuado. De esta interpretación se desprende que el límite de 36 horas incluye tanto el tiempo que tiene la Policía Judicial para entregar el informe como el plazo del fiscal para comparecer. No se exige que la audiencia concluya dentro de ese periodo, sino que se haya solicitado oportunamente su realización. Esto de acuerdo a, entre otras, a la sentencia AP 3424 del 8 de noviembre del 2023, radicado 63001, y a la STP 13792 del 28 de noviembre del 2023, radicado 855738. Para el caso en particular, quedó acreditado sin controversia entre las partes que el operativo denominado Los Ahijados fue desplegado el 28 de marzo del 2025 a las 4 de la mañana por el fiscal quinto especializado de Bucaramanga, iniciando con la notificación de captura de Jorge Enrique a las 4:15 de la mañana y concluyendo a las 10:20 de la mañana. El último informe de Policía Judicial fue recibido por el fiscal a las 11:31 de la noche. Posteriormente, el 29 de marzo del 2025, a las 3:08 de la mañana, el fiscal remitió desde su correo institucional la solicitud de audiencia de control posterior de legalidad al Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, reiterando la petición a las 11:39 de la mañana ante la falta de asignación de despacho. El caso fue finalmente asignado al Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Bucaramanga, donde las audiencias iniciaron el 29 de marzo a las 3:10 de la tarde y fueron suspendidas a las 11:33 de la noche, reanudadas el 30 de marzo a las 2 de la tarde y concluyeron el 1 de abril del 2025 a las 12:33 del mediodía, con la decisión de declarar la ilegalidad de las capturas, los allanamientos y la incautación de elementos materiales probatorios. En este caso, el fiscal cumplió con su obligación legal de solicitar oportunamente la audiencia de control de legalidad, pues remitió la solicitud el 29 de marzo del 2025 a las 3:08 de la mañana. 4 horas y 37 minutos después de haber recibido el informe final de Policía Judicial, que le fue entregado el 28 de marzo a las 10:31 de la noche. Es decir, muy por debajo del límite máximo de 24 horas previsto por la jurisprudencia aplicable. Además, para el momento en que efectivamente se dio inicio a la audiencia, esto es, el 29 de marzo a las 3:10 de la tarde, apenas habían transcurrido 16 horas y 39 minutos desde la recepción del informe de la Policía Judicial, por lo que también se cumplió con holgura el requisito temporal exigido por el precedente, pues se compareció ante el juez de garantías dentro del marco de las 36 horas siguientes a la primera aprehensión. A pesar de ello, los juzgados accionados desconocieron el precedente reiterado por la corporación, al declarar la ilegalidad de las actuaciones con fundamento en que la audiencia no concluyó dentro del término de las 36 horas. Sin embargo, lo jurídicamente relevante es que se haya solicitado e iniciado dentro del término legal, no que la audiencia haya finalizado en ese plazo, como se indicó en apartes anteriores. Ante lo expuesto,
La Sala concluye que las decisiones emitidas el 22 de mayo del 2025 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, que confirmó la decisión emitida el 30 de marzo del 2025 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad, incurrieron esas decisiones en un desconocimiento del precedente judicial, por lo cual deben ser dejadas sin efectos y debe confirmarse el fallo de primer nivel. Finalmente, cabe reiterar que esta decisión no implica la legalización automática de la diligencia, pues esa valoración corresponde exclusivamente al juez de control de garantías. No obstante, dicho análisis deberá realizarse con sujeción al precedente o, en caso de apartarse, con la carga argumentativa exigida para tal efecto. Y como conclusión, con base en estas consideraciones, la Sala confirmará la sentencia impugnada en la medida en que concedió el amparo solicitado. El fiscal cumplió con el término legal para solicitar la audiencia de control posterior de legalidad, haciéndolo solo 4 horas y 37 minutos después de recibir el informe de Policía Judicial. Además, la audiencia se inició dentro del plazo de 36 horas, como exige el precedente. Por el contrario, los jueces accionados aplicaron un criterio formalista al exigir que la diligencia concluyera dentro de dicho plazo, desconociendo la jurisprudencia aplicable y la envergadura del caso. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas número 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve como primer punto confirmar la sentencia impugnada. Como segundo, disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión de los fallos proferidos. Y como tercero y último punto, notificarse de acuerdo con lo previsto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Estimados podcastescuchas, es aquí donde terminamos con el relato de la sentencia radicado 146949, agradeciéndoles nuevamente su valioso tiempo en la escucha de este podcast. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.